Ton, 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 ton. Ps, ps, ps. ¿Qué? No, es un montón de data. Yo renuncio. Chao. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a una de las bandas más poderosas que hemos escuchado en el canal. Estamos hablando de los maravillosos Ginger con su más reciente canción que se llama Green Serpent y que dice de la siguiente manera. ¿Escuchaste esa guitarra hiperpodrida tremendamente característica de esta banda que ya hemos analizado en 2 o 3 canciones? La primera que escuchamos fue Pieces, que inmediatamente me hace acordar a esa canción. No solamente la sonoridad, sino aparentemente también la tonalidad. Arrancan con un La menor 9, hermoso acorde, muy particular. Y de hecho la otra canción creo que también arrancaba en el mismo acorde. Y fíjate que la guitarra hiperdistorsionada se queda en espera mientras aparece Tatiana sobre césped o unos árboles. No sé, vamos a ver de qué se trata esto. Ok, tiene sentido, aparece que arrancamos en La menor y después muy probablemente vayan efectivamente, al Mi mayor o al Mi 7, al acorde dominante de la escala. Fíjate cómo no es tan importante muchas veces los acordes que utilizas. Obviamente este La menor 9 tiene como característica esa novena que lo hace tan particular en su sonoridad, pero más importante que los acordes que utilices para hacer una canción es el sonido con el que retratas esos acordes, porque si no tuviera esta guitarra hiper distorsionada, podrida y completamente abrasiva, no sería en absoluto lo mismo. Y después recorren el acorde de La menor 9 y de Mi 7 para resolver. Maravilloso. Fíjate, 2 acordes, primero, quinto. Se queda pendiente en el quinto y claramente ahora cuando ingrese la batería y a cantar van a ingresar nuevamente en el primero. Hermoso. Fíjate la voz hiper delicada de Tatiana. Ya sabemos que ella tiene unos guturales tremendamente monstruosos y podridos, completamente envolventes y a la vez una voz tersa, delicada, angelical que contrasta completamente con esa otra voz demoníaca que mencionábamos previamente y que me parece que aporta muchísimo a la sonoridad propia de esta banda que es tremenda, que descubrimos hace relativamente poco, así que cualquier recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Y fíjate cómo en esto, que ya es la estrofa, revalidan el motivo inicial con el que habían comenzado en la introducción todo el tiempo para acompañarnos en esta sección. Hermoso. Y ahora la voz de Tatiana duplicada que, por lo que vi en el videoclip, está acostada sobre una cama de uvas. Parecen uvas, ¿no? En vez de ser manzanas como el fruto prohibido de la serpiente, quizás es una referencia a eso, pero en este caso son uvas. Y no deja de llamarme la atención cómo contrasta tremendamente bien, pero ni positivamente lo digo, la voz delicada de Tatiana contra la rugosidad y esa saturación muy refinada que también tiene la guitarra y el bajo, por supuesto. Y la batería por ahora está tranquila, no desembocó en lo que ya hemos escuchado en otras canciones, así que avancemos un poco más para ver con qué nos encontramos. ¿Qué? No, es un montón de data. Yo renuncio. Chao. ¡No, God! Bueno, vamos a intentar continuar con esto. Es una canción que está buenísima, buenísima. ¿Viste? En esta parte que entiendo que sería una suerte de puente porque no me suena de estribillo todavía. Escuchamos la introducción, 2 estrofas con ese riff que habían hecho en la primera sección. Y ahora pasan como si fuera un fa. Hay mucho cromatismo también. Y esta parte sobre todo, otra vez cromatismo como si hicieran un Si menor y después un Si bemol, que sería el segundo descendido de La menor. Y si habláramos en términos de modos, pasaríamos por un montón de modos, pero eso lo dejamos para un poquito más adelante.
Bueno, no me voy a poner a sacar todas las notitas que hay en el medio porque son un montón, pero si habláramos de modos diríamos que al principio estábamos en un La menor armónico por la aparición del dominante con el sol sostenido. En esta última sección que aparece un Fa sostenido de la nada, podría ser un La dórico. Y por último, cuando aparece el Si bemol podríamos hablar de un La frigio o alguno de esos otros modos tan misteriosos, muy utilizados en este estilo de música. El segundo bemol, que queda maravilloso porque le da muchísimo misterio y oscuridad sobre todo. Y fíjate otra vez cómo contrasta la voz delicada y luminosa de la cantante contra la oscuridad propia de la saturación y la rugosidad y la profundidad de los instrumentos de la banda. Bueno, y ahí claramente aparecieron los guturales de Tatiana junto con una serpiente. Espero que esté domesticada esa serpiente para que no le pique. Y fíjate claramente, el videoclip va en sintonía con eso. Hay mucho verde. Y cómo se trastoca cuando pasa esta sección más demoníaca y oscura, contrasta tremendamente con la voz que estaba manejando antes, ¿no? Es como el yin y el yang, el blanco y el negro, lo bueno, lo malo, o como quiera vérselo. No todo es binario, de hecho nada lo es, pero como humanos tendemos a convertir todo en binario. Si no es una cosa es otra y viceversa, cuando en realidad la realidad justamente es mucho más variada. Pero fíjate que otra de las características de Ginger es que muy pocas veces clavan acordes enteros, suelen riffear mucho más y con eso sostener toda una sección, y es maravilloso. Claramente, tocando una sola nota en una guitarra tan saturada ya tenés muy cubierto el espectro armónico como para ponerte a hacer acordes enteros, que va a sonar feo porque va a haber mucha suciedad, salvo que sea la búsqueda. Tiene una voz muy profunda. Yo la primera vez que la escuché pensé honestamente que era la voz de un varón, y sin embargo tiene una voz tremendamente profunda. Imagínate el rango vocal que tiene por completo, que los guturales están por esta sección y su voz delicada y prístina está por acá arriba. Y cómo ese contraste colabora tremendamente con generar una estética que los identifica particularmente, porque uno los escucha y dice, sí, Ginger, independientemente de que compartan ciertos rasgos con otras bandas del género, me parece muy reconocible en su caso. También es verdad que no tengo muchas bandas escuchadas del género, así que si me haces un favor, recomendame algunas parecidas a Ginger para que podamos analizarlas en el canal, debajo en la sección de comentarios. Muchas gracias. Y viste cómo en esa sección, justo lo que estábamos comentando antes, se combina la voz clara, normal, vamos a decirle, de Tatiana cantada, con la de los guturales en simultáneo, como si estuvieran octavándose, y esa sensación de contraste, de convivencia conflictiva de esos dos mundos en simultáneo es tremendamente maravilloso. Esto ya sería claramente el estribillo, así que por cuestiones de copyright sabes que debo fragmentar la escucha. Si te interesa que hagamos alguna reacción análisis sin estos cortes, podés convertirte en miembro del canal presionando en el botón de abajo que dice unirse para que puedas solicitar tu canción y que sea dedicada especialmente para vos. Avancemos un poquito más. Y claramente llegamos a la parte del headbanger, el ton 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 ton. Que fíjate que es una sola nota también, pero como está duplicada entre guitarra y bajo y la batería acompaña también con los golpes, todo suena en tutti. Entonces pueden solapar la voz de Tatiana a ese tutti instrumental para que sea una nueva sección simplemente haciendo una sola nota, porque eso ya es la parte en que uno tiene que cabecear justamente. Me gusta mucho esta canción, la verdad que está muy bien construida. Fíjate que no tiene una tremenda masa de acordes, sí hay mucho riff, hay alguno que nos quedó ahí medio pendiente, pero me parece que con toda la data que ya sacamos desde el principio, y sobre todo esta sección, que son poquitas notas, pero está tan bien encajada que encima en forma de cuarta, que le da muchísimo poder para resolver en el primero nuevamente. Hermoso.
Bueno, parece que se viene un solo de guitarra y fíjate que Tatiana ahí se vistió como la máscara, ¿no? Estaba de verde con un trajecito verde y la serpiente ahí que me da un poco de temor simplemente, pero está hermoso todo. Si utilizás auriculares, cosa que no te he recomendado, pero seguramente vos ya lo hiciste, y si no, por favor ponete unos buenos auriculares para poder apreciar todas las cosas que están ocurriendo en simultáneo de un lado y del otro y para poder embeberte completamente de esta maravillosa música que estamos escuchando y analizando. Así que seguiremos analizando y escuchando a Ginger porque es una banda que desde la primera canción que escuchamos, Pisces, que si no viste ese video te lo dejo por acá arriba o debajo en la descripción, ya me voló la cabeza completamente. Escuchaste esa sección, ¿no? La guitarra se puso más agresiva y es prácticamente en la única parte de toda la canción, por lo menos de lo que venimos escuchando hasta ahora, que aparece esa suerte de solo solapado con la voz de Tatiana, porque no es un solo porque no escuchamos únicamente a la guitarra, pero sí se destaca porque además el guitarrista va hacia los agudos, así que se escapa un poco de esa sección tan grave y claramente hace un disminuido. Todo el tiempo orbitando en el dominante para resolver en algún momento y hace que todo sea maravilloso. Vamos a avanzar un poco más para ver si nos encontramos con algo nuevo en estas últimas secciones. Ya estamos promediando la canción, así que no nos queda mucho. Esto está buenísimo. Y la batería de ahí contra el platillo y esos pequeños espacios de respiración que hay entre cal, tun, 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 tun. Queda la estela, la reverberación propia y la caída de la cola de sonido de cada uno de los instrumentos, pero se nota que dejan abierto un pequeño espacio para que se escuche bien marcado cada uno de los golpes, tun, 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 y además la batería arriba marcando con los platillos que queda hermoso. Estamos cerca del final de la canción, la onda de audio se achica completamente, así que vamos a ver cómo es esta coda, porque seguramente sea una coda, que recordamos que es esa parte que va al final de una canción, que puede o no agregar información adicional, pero se utiliza para darle un cierre a la misma simplemente. Bueno, de repente pasamos de algo tremendamente furioso a una suerte de post-rock, como lo que mencionábamos al principio. Más importante que los acordes tiene que ser el sonido que uno logra. Si bemol menor. Cambiaron completamente así de la nada. Escuchá los acordes que clavan. Si bemol menor. Mi bemol menor con un fa ahí como novena. Para anticipar al si mayor. O si querés, para ser más preciso en términos técnicos, sería un do bemol que baja al si bemol. O sea, técnicamente modularon a si bemol menor, un semitono por encima del la menor original en el que estábamos. Hermoso. Y la voz de Tatiana, por supuesto, haciendo esta melodía final de 3 notas. Fíjate que es muy sencillo, muy delicado y además esto es muy importante y tiene mucho significado porque contrasta con la megalomanía que estábamos viviendo antes. Esto que se vuelve mucho más delicado, más íntimo, como retornando a la primera parte de la canción donde ella estaba en el mismo lugar sobre esa cama de uvas. Esta delicadeza hace que nos permita irnos tranquilamente de la canción. Así que veamos cómo finaliza. Y el final, clava, se queda en el la natural como esa séptima sensibilizada para resolver en el si bemol, pero no resuelven. Es decir, volvieron al origen, pero transformados completamente, porque están en la tonalidad quizás más oscura de todas, que es el si bemol menor, y el final. Y uno con formación clásica espera que hagan esto, que resuelvan, pero no, se quedan ahí en el séptimo grado sensible y se va tranquilamente la canción como a la espera de una resolución que nunca va a llegar.
Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Ginger, y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Ginger que ya tengo preparados especialmente para vos. Chau.